Hola muchachas, buenas tardes. Aquí lista para dar la clase. Bueno, ya la había grabado ayer, no antier, y bueno, tuvimos un problemita ahí con la transmisión y no se pudo grabar completamente, pero aquí va de nuevo, todo obra para bien. Les había hecho solo la clase 7 y gracias a esta situación, pues ahora les voy a hacer la 7, la 8 y la 9, las 3. Así es de que ténganme paciencia y espero que este video les pueda llegar a tiempo y se puedan preparar ya para cuando nos veamos el sábado. Ya ustedes estén listas para recibir la guía de examen y nuestra posada de Navidad y tanta cosita que hacer, ¿verdad? Pues Dios ha sido bueno. Y antes de comenzar, le voy a dar estos segundos para que vaya corriendo por su libro, por su Biblia, y yo voy a aprovechar para tomar asistencia y darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno y han sido pues días difíciles, pero Dios está con nosotros, muy ocupados, haciendo muchas cosas y aquí tratando de no atrasarnos, porque la idea es de que nos podamos graduar el próximo verano 2026 y la idea es pues ser creativas, ¿verdad? Mi mami está bien, ha tenido un poquito de ansiedad, por eso no me puedo ir 2 días allá con ustedes, pero pues gracias a Dios por la tecnología, que también es una bendición y podemos usarla para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces voy a pasar lista. Se me olvidó traerme una botellita de agua. Ahorita me traigo algo de tomar. Bueno, Karina Reyes Reyes, María Azucena Pereira, María de los Ángeles Reyes, Angélica Guadalupe González, Yasmín Zuleima Flores, Abigail Ortiz, María Guadalupe Núñez, Yusmelda M. Ceseña, Juanita Robledo, Glenda Mesa y a Adriana Ríos, que se acaba de integrar de nuevo, me mandó mi mensajito y me dijo que está lista para empezar y estoy muy contenta de recibirla y de saber que Dios nos escuchó a los que estuvimos orando por su hija y pues la victoria viene de Dios, ¿verdad? Él es el dueño de nosotros, Él manda, nosotros obedecemos, Él sigue sentado en su trono y de ahí Él gobierna toda la tierra. Bueno, muchachas, espero que ya estén sentaditas, listas para lo que viene. ¿Y qué les parece si antes de comenzar hacemos una breve oración? Oremos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por nunca dejarnos, por acompañarnos, Señor, en todas las circunstancias y sabemos que siempre vas a estar con nosotros. Siempre, Señor. Bendice mis hermanas, bendice a mis estudiantes, dale sabiduría, llénalas de tu paz, Señor, y que pronto podamos vernos y darnos ese abrazo que necesitamos unas de otras. Guárdanos, Señor, y que el Espíritu Santo tome control de este video y que pueda ser de bendición a las muchachas. En el nombre de Jesús, amén. Voy a ir por mis lentes y voy a ir por un vaso de agua. Ok, ya vengo. Listo, aquí estoy ya de regreso con mis lentes y mi agua. Déjenme la abro. Ok. Bien, muchachas, pues básicamente la unidad 7 viene siendo el semestre de entrega. Como ya les dije desde un principio que el año de la pasión tiene que ver con 2 semestres, que es el semestre de retiro y el semestre de entrega. Jesús en estos 2 semestres estuvo bien ocupado, haciendo todavía mucho ministerio, mucho milagro y predicando sobre todo, ¿verdad? El tiempo se estaba acercando y él quería hacer lo más que podía para lograr el tiempo. Y el semestre de entrega empieza en Mateo capítulo 19. Si ustedes ya lo leyeron, como era parte de su trabajo en el libro, ya se dieron cuenta. Así es que durante el año de entrega Jesús se la pasó en 2 provincias, que eran las provincias donde bautizaba Juan el Bautista, ¿verdad? Perea y Judea, que las dividía el río Jordán.
en este semestre de entrega, Jesús hizo estas 3 visitas, hizo una extra donde resucitó a Lázaro, pero estas 3 visitas más famosas, digamos, tienen que ver con 3 fiestas. Y la primera de ellas es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta fue en octubre, y la fiesta de los tabernáculos era que los judíos celebraban los 40 años en el desierto, y entonces ellos, aunque tenían sus casas y aunque ya estaban estables viviendo en casas de, pues me imagino de material o no sé cómo construían en ese tiempo, ellos tenían la fiesta de los tabernáculos, que consistía en salir fuera de sus casas estables y por una semana vivir, digamos, como acampando, como en chozas esas hechas de ramas, o en lo que podían hacían una palapa y ahí se quedaban una semana haciendo una celebración, memorando los 40 años que ellos fueron en el desierto sin casa, sino que fueron solo como peregrinos, ¿verdad? Entonces la fiesta de los tabernáculos era en octubre, y esta consistía en una semana fuera de sus casas, acampando y celebrando los 40 años de ellos en el desierto. La siguiente fiesta, que era en diciembre, es la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de la dedicación era una fiesta donde ellos celebraban que su templo había sido purificado de nuevo. En el periodo intertestamentario que yo les he enseñado a ustedes, que es el periodo donde está la división del Antiguo y Nuevo Testamento, aquí lo voy a ver porque me encanta esta mitad de la Biblia que todas tenemos, ¿verdad? Que divide el Nuevo y Antiguo Testamento. Este es el periodo intertestamentario, que es aproximadamente 400 años de silencio, donde Dios no habló, no hubo rey de parte de Israel, no hubo profetas, hubo un completo silencio. Entonces, en estos 400 años de silencio, unos gentiles usaron el templo de Dios dedicado para sacrificar a Dios sacrificios para perdón de sus pecados. Ellos hicieron algo muy horrible y ellos sacrificaron un cerdito. Yo sé que ustedes vieron eso porque venía ahí en su libro, en la lección 7, y entonces para los judíos esto era una abominación muy fea, porque el cerdito en sí, el animal, es un animal impuro que ellos ni siquiera comen, ¿verdad? Es un animal que para ellos significa algo muy desagradable. Y entonces estos gentiles, en el periodo de intertestamentario de los 400 años de silencio, ellos sacrificaron un cerdo. Entonces era una ofensa muy grande, y cuando ellos pudieron santificar de nuevo su templo y purificarlo de nuevo, entonces ellos hicieron ese día como una rededicación, ¿verdad? Entonces era la fiesta de la purificación del templo. Y esto, aunque no tenemos estos detalles en la Biblia, los tenemos por Josefo. No sé si se acuerdan, aquel escritor contemporáneo de Jesús, que él también recaudó bastante información. Pero la fiesta de la dedicación sí la encontramos en la Biblia, aunque no muchos detalles acerca del cerdito y todo esto, pero sabemos por la historia que a eso se refiere, ¿verdad? Algunos gentiles hicieron esto en el templo, en el periodo de silencio. Algo interesante también que sucedió en estos 400 años de silencio fue de que se fueron escritos los libros apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. Tenemos solo 66 libros, pero en este tiempo donde Dios guardó silencio también fueron escritos esos libros. Por eso nosotros no los consideramos inspirados por Dios, ¿verdad? Porque fue en este tiempo de 400 años de silencio que lo rompió el ángel Gabriel cuando vino a María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y entonces de ahí empieza el Nuevo Testamento. Se cayeron mis notas, un segundito. Aquí están de nuevo.
Ok, entonces la fiesta de los tabernáculos, como les decía, se celebró en octubre y la fiesta de dedicación se celebra en diciembre y la fiesta de la Pascua se celebra en abril. Entonces, si ustedes cuentan conmigo de octubre a abril, son exactamente 6 meses. Miren, si empezamos en octubre, entonces sería noviembre, el primer mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces nos da exactamente 6 meses, que son los 6 meses de entrega. Empieza con la fiesta de los tabernáculos y termina con la Pascua, que se celebra en abril hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, como ya les expliqué, cada fiesta lo que significaba, la fiesta de la Pascua significaba un aniversario de la libertad de ellos que tuvieron en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios les mandó un ángel para que pusiera sangre en sus puertas y entonces ahí no pasara el ángel de la muerte, y entonces ese día fue que ellos fueron liberados de los egipcios, y entonces salió el pueblo de Israel de Egipto, y entonces ahí ya fue que fueron libres de su esclavitud y el ángel protegió a los primogénitos y ellos salieron libres, y ellos celebran su libertad, su independencia, ¿verdad? Fue en abril. Muy bien, entonces vemos nosotros que básicamente la lección 7 se trata de estas fiestas y sus significados. También nos da información acerca de Betania, en dónde está ubicada, y Betania está en el Monte de los Olivos. Y aparte de las 3 fiestas, Jesús hizo, de las 3 visitas a las 3 fiestas, Jesús hizo una 4ª visita que fue a Betania, y el gran propósito era ir y resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, ¿verdad? Entonces Jesús salió para ir a su primer viaje a Jerusalén, salió de la provincia de Galilea, de donde él estaba viviendo en los años donde él fue muy popular, que fue exactamente en Capernaum. Así es que hasta aquí vamos con el repaso del libro 7, parte del libro 7, de la lección 7, y parte de la lección 7 también nos habla acerca de los judíos y los samaritanos y el pleito que ellos tuvieron por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que vino aquel que le dio a la samaritana el agua de vida, que nunca jamás iba a tener sed, y entonces vino redención para ellos. Pero por mucho tiempo había un pleito que nosotros tenemos que saber el origen, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Bueno, en sí es porque los samaritanos se convirtieron en una raza mestiza, y primero fue el rey Salomón, y después de Salomón fue su hijo Salomón, fue hijo del rey David, y luego, no, al revés, David y luego Salomón y luego Jeroboam, y estando con Jeroboam ellos tuvieron una división, se dividió el pueblo de Israel de ser 12 tribus, entonces 10 se fueron hacia el norte y 12 vinieron hacia el sur. Entonces cuando el pueblo de Israel estaba dividido, ahí ellos tuvieron y fueron muy desobedientes, y pasaron cosas interesantes porque Roboam fue un rey que no siguió las cosas de Dios como sus padres, ¿verdad? Entonces llevó al pueblo de Israel a una división, y entonces bajo el reino de Roboam se dividió, y entonces se hicieron 10 tribus hacia el norte y 2 hacia el sur. Entonces, cuando estaban divididas estas tribus, entonces hubo 2, digamos, ataques o 2 deportaciones, y entonces fue cuando 700 años antes de Cristo, Asiria llevó cautivos a los del norte, que eran las 10 tribus, y 100 años después, o sea, 600 años después de Cristo, vino la deportación de Babilonia, y entonces ahí fue que
las dos tribus fueron exiliados para Babilonia. Entonces sufrieron estas dos ataques, o como podemos decir, dos cautiverios, ¿verdad? Más que nada, se los llevaron cautivos, primero los asirios a los del norte y los babilonios a los del sur, y se llevaron los babilonios se llevaron a los más inteligentes, a los más letrados, y ahí va nuestro Daniel, ¿verdad? Que ustedes saben mucho de la historia de él, pues es fascinante cómo él, a pesar de estar en una tierra extranjera, él no quiso renunciar a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y él dijo, pues yo voy a orar aunque está prohibido, y yo voy a seguir fiel a Dios. Y entonces él fue, Daniel, un gran ejemplo para nosotros hasta el día de hoy. Pues de estas dos deportaciones o de estos dos ataques se empezaron a mezclar los judíos que salieron de las dos partes, como ya estaba el reino del norte y el reino del sur dividido, se empezaron a mezclar con asirios, se empezaron a mezclar con babilonios, y también los que se quedaron cuando llegaron ellos después de que se cumplió el tiempo, regresaron a Jerusalén, y entonces ya venía la raza bien mixta, era una raza muy mestiza. Y entonces los judíos no querían a ellos porque ellos eran raza mixta, ya no eran 100% judíos, pero también los samaritanos aprendieron a adorar otros dioses, aprendieron las costumbres de esos lugares a donde fueron y no les pareció muy desagradable. Algunos, como Daniel, propusieron en su corazón no contaminarse, pero unos sí se contaminaron. Y entonces de ahí viene el origen de este pleito, ¿verdad? No era nada más de que, es porque se revolvieron, pero ¿con quién? Ahora nosotros ya sabemos. Fue por estas dos deportaciones con asirios y babilonios. Entonces era esa la razón de que no había muy buena relación entre judíos y samaritanos. Bueno, muchachas, pues hasta aquí va a ser el repaso de la unidad número 7, y vamos a continuar en un segundito con la unidad número 8, ¿ok? Ok, bueno, pues vamos a continuar ahora con la unidad número 8, y Jesús empieza en Mateo 19 con un tema bastante, digamos, polémico. Miren, muchachas, el hablar de divorcio no siempre es un tema fácil, ¿verdad? Es un tema complicadito y es un tema pues que desafortunadamente duele mucho. Hay gente que es tan ligera para juzgar, ¿verdad? Y decimos, no, es que todos los que están divorciados, no, Dios no los quiere, no tienen oportunidad, están en adulterio, o Dios no aprueba segundas nupcias, etcétera. Y entonces es un tema bien complicado, y yo no sé ustedes en sus congregaciones, pero voy a hablar de mi congregación, en la que mi esposo tiene pastoreando muchos años, y es una congregación muy hermosa, muy linda, gente que ama a Dios con todo su corazón, y los hemos visto crecer desde su nacimiento hasta ahorita, que tienen pues con nosotros desde que nacieron, más de 20 años naciendo en su fe. Y también tenemos muchos bebitos que han nacido y ahora ya son unos grandes jóvenes, pero nuestra experiencia, llega gente muy golpeada, llega gente no golpeada literalmente, sino que con mucho equipaje, y con divorcios, con hijos de diferentes matrimonios o relaciones anteriores. Y entonces, ¿qué hay para ellos de parte de Dios? ¿Qué hay para ellos en el cuerpo de Cristo? ¿Rechazo? ¿O hay mucha tolerancia al pecado y se acepta como sea, no le hace, usted véngase? O sea, ¿qué es el balance? ¿Cómo los recibimos? ¿Qué les decimos, verdad? Y entonces uno empieza a primero enseñarles el amor de Dios, que Dios
los ama y que no hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios deje de amarnos. Y que si hay situaciones en las que se puede salvar un matrimonio, siempre es lo mejor, ¿verdad? Pero es difícil ponernos en la iglesia y decir, bueno, pues aquí van a llegar puras mujeres que se hayan casado vírgenes y hombres que se hayan casado vírgenes y es lo único que queremos y los demás están reprobados. Yo creo que no es lo que Dios quiere y que nosotros necesitamos ir a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y en esta video o en esta tarde yo quiero leerles el pasaje que viene al tema del día de hoy. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí, pues es bien clarito, ¿verdad? Dios no acepta el divorcio, es hasta que la muerte nos separe, y hasta ahí quedó claro. Pero ellos le dijeron otra pregunta, y le dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nunca estuvo en el corazón de Dios el divorcio, nunca. Pero dice el Señor Jesús en el 9, y esto es clave, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando nosotros entendemos la palabra salvo por causa de fornicación, esto es una ventana que se abre, ¿verdad? Es como si estamos todas en un cuarto y yo les digo, sálganse todas, salvo la que traiga zapatos blancos. Entonces, todas se tienen que salir, menos las de zapatos blancos, ¿verdad? Porque es salvo las que traigan zapato blanco. Entonces, el Señor Jesús es bien claro aquí y Él dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces abre un paréntesis donde hay una sola excepción para el divorcio. Y Él dice, salvo por causa de fornicación. Y nosotros debemos entender esto, ¿verdad? Siempre que hay una situación de adulterio o de fornicación, porque adulterio es cuando las dos personas son casadas y tienen sexo y las dos personas son casadas, pero si una está casada y la otra es soltera, entonces una está adulterando y la otra está fornicando, o dos solteros están fornicando, ¿verdad? Entonces dice salvo por causa de fornicación, o sea, que tengan sexo fuera del matrimonio. Y es la única razón por la que Jesús aprueba, digamos, el divorcio. No con esto queremos decir en cuanto hay un adulterio, que se divorcien. No, siempre hay que buscar la vía del perdón, de la restauración, de ver por qué sucedió esto y siempre tratar de perdonar y de salvar la relación. Pero cuando no se puede, entonces es mejor aprovechar este paréntesis que hizo el Señor Jesús, salvo por causa de fornicación. Porque, bueno, porque muchas personas, en especial mujeres, están listas para perdonar una infidelidad. Y qué bueno, valientes y el Señor les ha dado esa gracia. Pero hay mujeres que no, entonces, o hombres que no. Y entonces, aunque se reconcilien, no perdonan, y entonces el daño a ese matrimonio es peor que el mismo pecado de infidelidad, ¿verdad? Entonces se vuelve un infierno, cada vez lo están recordando y es una cosa espantosa. Así es de que
el Señor Jesús dejó bien claro que Él no está de acuerdo con el divorcio bajo ninguna circunstancia. Si hay golpes, no se puede divorciar. Sepárese desde ayer. Hay una separación inmediata para que no pueda darle un mal golpe y uno de los dos salga perjudicado o en la prisión, etcétera. Violencia doméstica, no. Si hay adicciones, tampoco el divorcio califica. I'm sorry, pero no se puede divorciar. Sepárese desde ayer, sepárese, porque una adicción se tiene que tratar como una enfermedad. Tiene que haber pasos para que la persona sea libre de su adicción, pero aún así no se puede divorciar a menos que uno de los dos caiga en una condición de fornicación. Allí hay una situación y no es la primera opción, ¿verdad? Siempre se va a tratar de reconciliar. El sexo no es pecado. ¿Por qué? Porque el sexo fue creado mucho antes que el pecado. El pecado se dio después, cuando la serpiente engañó a Eva, pero ellos ya habían tenido una vida sexual y me imagino que hermosa y muy santa y muy pues de mucho gozo, ¿verdad? Pero el pecado no fue el pecado original de que todos nacimos a través de una relación sexual, sino fue la desobediencia. Porque es importante, muchas veces nosotros hemos oído que el pecado original es ese, el sexo, como verlo algo feo. Y es algo hermoso. Dios nos creó seres sexuales y Dios no nos va a castigar por eso. Pero como vieron ustedes aquí en su libro, en la página número 190, ¿verdad? El fuego es rico y es agradable cuando está dentro de la chimenea, pero cuando se sale de la chimenea hasta puede incendiar la casa, ¿verdad? Y es lo mismo con el sexo. El sexo siempre que se hace, se practica dentro del matrimonio, es hermoso, es de mucho gozo, es de mucho placer, pero cuando se practica fuera del matrimonio causa mucho daño, ¿verdad? Y entonces esto es pecado definitivamente. Y vamos ahí a su libro, vamos a leer en la página 125, la número 195, la número 26 y 28. Dice: pensemos lo que significa que un hombre y una mujer sean una sola carne. La respuesta C, formar una relación profunda, siendo compañeros emocional, espiritual, intelectual y físicamente. Esto era lo que Dios quería en su plan original, ¿verdad? En el plan de Dios, el matrimonio es una relación profunda y permanente. Sin embargo, debemos señalar que Jesús reconoció una excepción a esta regla. En Mateo 19:9 nos dice que el divorcio es malo y que este solo debe darse en un caso de infidelidad marital. Sin embargo, cabe destacar que Jesús no dice que el divorcio sea una obligación, sino si uno de los cónyuges es infiel, pues el perdón siempre es mejor que el divorcio y puede salvar al matrimonio. Sin embargo, en tales casos el divorcio sí es permitido. Tiene que ver con lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, el sexo es algo hermoso, es algo que viene de parte de Dios y lo hizo para nuestro regocijo, y también pues es una necesidad del ser humano, ¿verdad? En la página 197, yo dale con la 27, página 197, 34 y 35, dice así: recuerde que los dibujos, los que les hablaba de la chimenea y de la casita que se estaba incendiando en la página anterior, recuerda los dibujos de la página 190, así como el fuego fuera de lugar puede ser extremadamente dañino, así también el sexo fuera de su lugar, el matrimonio es socialmente destructivo. Veamos lo que sucede cuando se hace caso omiso al plan de Dios. Un mal uso del sexo es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que conlleva muchos riesgos, siendo el mayor de ellos un embarazo no deseado. ¿Qué puede suceder si una mujer soltera queda embarazada? Bueno, el niño sería creado solo por uno de los padres y no conocería la seguridad y el amor que un padre y una madre pueden ofrecerle, tal como Dios lo estableció.
2, los dos tendrían que casarse rápidamente, quizás sin quererse casar. Muchos jóvenes que salen embarazados, sus padres los obligan a casarse y muchas veces no eran lo que ellos querían, ¿verdad? Y por último, y la más triste, ella se haría un aborto, produciendo la muerte del niño y poniendo en peligro su propia estabilidad física y psicológica. Concebir niños fuera del matrimonio es completamente perjudicial. Cuando Dios pone reglas como estas de que no debemos tener sexo fuera del matrimonio, no es porque Dios quiere arruinarnos la fiesta o quiere que nosotros seamos amargados y antiguos. Dios está viendo todo lo que nos puede dañar, ¿verdad? Y el pecado de fornicación y adulterio hace mucho daño y Dios quiere evitar eso. Y pues también la Biblia es aún mucho más estricta, dice que los adúlteros y los fornicarios no van a ir al cielo. Y entonces eso es algo que debemos pensar bastante bien. Bien, parte del repaso también saca el tema de la homosexualidad y vemos que en la página 199, número 44, nos habla sobre esto. De 2 razones por qué no debemos practicar la homosexualidad. Porque Dios nos creó varón y hembra, ¿verdad? Y porque es condenado por Dios, como les decía hace ratito. Dios creó hombre y mujer. No creó un tercer sexo, no creó un más o menos, o alguien que puede ser de las dos. No, absolutamente. Varón y hembra, como decir blanco y negro, así. No hay términos medios. Entonces, la homosexualidad está prohibida por Dios y es un pecado. Pero hay gente que dice, bueno, es que mi hijo nació así. Y yo, la verdad, cuando nosotros tenemos un hijo y nace un hijo peleonero, usted no le va a decir a todos, ay, pues déjense golpear porque pues mi hijo nació peleonero. Así lo tenemos que dejar. O nació mentiroso. Sí, que sea mentiroso toda su vida. No, ¿verdad? Nosotros rápido corregimos eso. Entonces, si nosotros vemos a un niño con tendencias, porque la homosexualidad también es pecado, y entonces vemos con esas inclinaciones por el pecado, nosotros debemos ayudar a ese niño, a esa niña, a corregirlos con amor. Así como corregimos al niño cuando muerde a otros niños, le decimos, no, usted no debe de morder a su hermanito, eso no es correcto. O usted deja que su niño mordelón muerda a todos sus hermanitos. No, ¿verdad? Rápido lo corregimos. Es lo mismo, hermanas, cuando nosotros vemos que uno de nuestros niños o nuestras niñas tiene tendencias que son del sexo opuesto, decimos no, ¿verdad? Una vez un adolescente vino a mi oficina y me dijo, ay, yo estoy confundida, no sé quién soy, no sé, a veces me siento así, a veces me siento asá. Y le dije, ¿tú quieres saber realmente quién eres? ¿Tú quieres saber realmente qué eres? De veras, de veras. Me dijo, sí, ok, pues ve a tu cuarto, ve a tu casa y cuando tú vayas a desnudarte para bañar, mira en el espejo y tú ve fácilmente quién eres. ¿Eres niño o eres niña? Tú ahí vas a saber. Y cada uno de nosotros, por el cuerpo que Dios nos dio, podemos saber, ¿verdad? Todo lo que nuestra mente nos quiera decir, dice la Biblia que tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, si yo soy una niña y yo me veo que soy una niña, todo pensamiento que me dice lo contrario, yo lo tengo que traer cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la obediencia a Cristo Jesús? Su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. Entonces mi pensamiento lo llevo cautivo a la palabra. Y yo voy a decir, dice la Biblia que no es como yo me sienta. Porque, ¿saben qué? No se trata de sentir. Hay gente que se siente, no sé, a veces se sienten hasta animalitos, aúllan, ¿no? En redes sociales uno puede ver tanta confusión, pero nosotros vemos que no es como yo me sienta, hoy me gustaría ser perrito, no, mañana me gustaría ser león, no, mañana me gustaría ser hombre, mañana me gustaría ser, no es de como quieras, es que Dios te hizo, varón y hembra. Y si tienes todavía más duda, ve a tu acta de nacimiento. ¿Qué vieron nuestros padres y las personas en el hospital y quien te registró? ¿Dice niño o niña?
Y ahí en tu acta de nacimiento, facilito se te van a quitar todas tus dudas. Y es así, pero darle vuelo a la mente es abrirle puerta al enemigo para que nos confunda. Cuidado, muchachas, porque tenemos que, como estudiantes de la palabra, ser firmes en esto con amor, siempre con amor, pero firmes, ¿verdad? Muy bien. Y dentro del matrimonio, hermanas, ¿qué significa someternos? Ay, esa palabra, ¿verdad? Someternos significa respetarnos, darnos honor, y no significa que uno va a ser mayor que el otro, ¿verdad? El plan de Dios fue bien fácil. El Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y los dos vamos a criar a nuestros hijos. Muchas veces con el asunto del movimiento feminista nos han querido decir que el someternos es algo negativo, pero ¿saben qué? Dejemos que nuestros esposos nos protejan, ¿verdad? Allí en la página, me encanta esta ilustración, en la página 207, en la número 14, ustedes van a encontrar el plan de Dios es que el esposo le dé esta protección a su mujer. Vea, por ejemplo, este dibujo. Está una mujer abriendo la puerta y el vecino está bien entró bien enojadísimo. Le tocó la puerta, casi se la tumba y le dice: esto no lo soporto, tiene que pagarme los daños. Ve ese cerco roto, es culpa de sus mocosos malcriados. Y entonces la mujer le tiene que responder de esta manera: se lo diré a mi esposo en cuanto llegue a casa. Por favor, hable con él de este asunto. Porque ella podía haberle dicho: usted no va a venir a tocar a mi puerta de esta manera. Bueno, ella le abriría la opción al Señor de faltarle al respeto. Si ella le diría: yo ahorita les voy a pegar a mis hijos y voy a arreglar este problema, entonces ella estaría usurpando el lugar de líder, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotras como mujeres hacemos que no nos corresponde, y someternos a unos a otros es darnos nuestro lugar, ¿verdad? Hay situaciones que el esposo va a solucionar y nosotros no tenemos que meternos en eso. Tenemos que dejar que él solucione. Bien, el amor dentro del matrimonio siempre es una decisión basada en un pacto, en un compromiso. No es un sentir, porque a veces nos vamos a sentir enamoradas y a veces nos vamos a sentir decepcionadas, pero no se trata de eso, es una decisión. El machismo, por otro lado, es pensar que el hombre es superior y puede dominar, y esto tampoco es agradable a Dios. Dios dijo: sométanse unos a otros, respétense en su lugar uno y el otro, ¿verdad? En la página 212 vamos a leer la número 36. 212, la número 36. Dice: este concepto machista de la masculinidad es tan común que ha saturado toda la sociedad, y esa es la razón por la que tantas mujeres se rebelan. Muchos esposos cristianos citan la Biblia para justificar su actitud, mostrando que no han comprendido el plan de Dios para ambos cónyuges. En Primera de Corintios 11:3, Pablo escribe: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces aquí hay un orden, ¿verdad? Y entonces si nosotros seguimos este orden, nosotros vamos a ser realmente felices. Cada quien va a participar en su rol con gozo. El hombre no machista tratando de dominar, ni la mujer tratando de usurpar el lugar del hombre, sino dejarse querer, dejarse dominar, mostrar nuestro lado femenino. Te estaba esperando para que cambies la llanta del carro, no nosotras cambiarla, aunque sepamos hacerlo. Hay veces que nosotras sabemos hacer cosas de hombre y tenemos que vencer la tentación de hacerlas. Dejar a que ellos nos ayuden con todo lo que tiene que ver en el hogar, que ellos arreglen los problemas de hombre. Hay veces que hay una situación económica y nosotras sentimos que nuestra responsabilidad es solucionarla, y conseguimos prestado con nuestros parientes, con nuestra mamá, solucionamos, y el esposo ahí sentadito viendo la tele ni se preocupa porque sabe que usted se va a hacer pedazos para solucionar el problema.
déjelo que Él solucione. No va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Téngale confianza, no lo subestime, no haga su trabajo, porque después nos vamos a sentir como que no hace nada, pues no hace porque no lo dejamos o está esperando que nosotras solucionemos. Y eso no es correcto. A la larga nos perjudica más a nosotros. Muy bien, Jesús bendice a los niños. La disciplina es parte del amor. Dios bendice a los niños y Dios siempre está al cuidado de ellos y Él quiere que nosotros los disciplinemos en amor. Esto es parte de ser familia. Y yo quiero leerles un pasaje muy triste en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, disciplinar a los hijos, muchachas, es estorbarles, ¿verdad? Eso es según la Biblia, porque Elí no les estorbó, los vio haciendo mal y dijo: no quiero tener un conflicto con ellos, yo no quiero que se enojen conmigo, no vayan a pensar que soy un papá amargado, mejor les consecuento. Y entonces los hijos de Elí pagaron con sus propias vidas y tuvieron unas consecuencias bien horribles, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces sus hijos pagaron con sus propias vidas lo que se les había dicho, que sus hijos estaban haciendo cosas malas en el templo y él no los estorbó. Disciplinar es estorbar, en otras palabras, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Siempre el propósito de la disciplina es enseñar. Si usted no le ha enseñado a su hijo que no debe de llevarse la leche, el vaso de leche al sillón, si usted no le ha dicho, usted no puede enojarse si él se lleva la leche y lo tira en el sofá. Usted no lo puede regañar porque usted no le enseñó primero. Entonces, la disciplina empieza con enseñar. Hay veces que solo regañamos y los niños tienen que adivinar qué hicieron mal. O nuestros jóvenes: ¿cómo que mi papá se enojó? Yo pensé que esto no lo iba a molestar. Si nosotros no enseñamos primero, no tenemos ninguna autoridad para disciplinar. Fíjense, nosotros tenemos que enseñar y es ahí donde nos toma mucho tiempo. Enseñando: esto no se hace, hijo, esto no le agrada a Dios, esto no se va a permitir en la casa, la hora de llegada es esto, si tú trabajas te va a tocar cooperar con tanto. No espere que su hijo solito de la nada va a decir: ay, ya me pagaron mi primer cheque, le voy a llevar a mi mamá para que pague la luz. No lo va a hacer. Usted tiene que enseñarle, si lo puede modelar aún mejor, ayudando usted como adulto a sus padres. Vamos a la página 218, número 19. Dice así: muchas veces los padres son tentados a castigar a sus hijos con rabia. Eso no es la disciplina bíblica. Aquí hay algunas actitudes de padres que al castigar a sus hijos marquen las correctas. Y yo voy a leerles solamente las correctas. Dios, ayúdame a hacer lo que tú quieres con mi hija y disciplinarla en la manera que tú quieres. La siguiente: voy a castigar a mi hijo a solas. No es justo que todos sus amigos vean. El mundo no necesita saberlo. El siguiente: estoy de acuerdo con lo que mi esposa dice y la respaldo para que mi hijo sepa que portándose mal con cualquiera de nosotros es lo mismo y merece el mismo castigo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo los dos para disciplinar y no disciplinar para desahogar nuestro coraje. Nosotros debemos, si tenemos tiempo y tenemos el apoyo de nuestro esposo, por favor, hacerlo, hermanas. Tener un culto familiar, tener, si no todos los días, una vez por semana o 2 veces por semana, decirles: niños, vengan a la mesa, vamos a leer un capítulo, queremos saber si tienen una petición para orar por ella, y entonces ponernos en oración, hacer un pequeño culto familiar. Hasta aquí terminamos el repaso del capítulo 8 y me voy rapidito al 9. Ok, muchachas, el capítulo 9 empieza con
el joven rico, y dice la palabra que un hombre se le acercó y le dijo, en el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, reconociendo, ¿verdad?, que era maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él no estaba preguntando cómo le hago, él ya sabía, pero él dijo, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué me falta para hacer, para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dijo, pues los mandamientos. Él le dijo, oh, fácil, eso yo ya lo sé desde mi juventud, ¿verdad? Le dijo, no matarás. Y el joven encantado dijo, no, pues yo nunca he matado, yo nunca he robado, perfecto, todo pasé con 100. Ah, muy bien, le dijo el Señor Jesús, una pequeñita cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Ese es el bien que puedes hacer. Y el joven se fue triste porque tenía muchos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿es aquí un pasaje que nos está diciendo que es pecado ser rico? No, definitivamente no. Hay mucha gente rica que usa sus bienes para la obra de Dios y es algo buenísimo. Aquí el joven amaba más sus riquezas y ese es el problema. Amar más las riquezas. Por eso el Señor dijo que iba a ser difícil. No dijo que estaba prohibido ni que era imposible, sino que dijo va a ser muy difícil. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y no estaba hablando de esas agujas con las que cosemos, sino estaba hablando de unas puertas pequeñas donde entraban los camellos de carga, pero entraban sin carga porque no cabían. Entonces, bien humilladitos, de rodillas entraban los camellitos y luego las personas que eran dueños de esos camellos cruzaban la carga por esas puertas. Así es que el Señor, ilustrando, era como decir, sí pueden entrar, pero tienen que dejar el amor de sus riquezas por el otro lado y entrar al reino de los cielos. Dios no está enojado con las riquezas, pero sí que les amemos, ¿verdad? Yo siempre les digo, si tú ves a un niño que tiene todas las manos llenas de naranjas y tú quieres darle una naranja, ¿se las vas a dar a ese niño o al que tiene las manos vacías? Tú se las vas a dar al que no tiene, ¿verdad? Si un niño tiene muchas naranjas, entonces él ya tiene, no le voy a dar porque no, ya tiene. Entonces, siempre es así, muchachas. Todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo demos y estemos de nuevo con las manos vacías para que Dios nos dé más. Y cuando nos dé más es para darlo, para bendecir. No se preocupe, Dios siempre le va a dar, porque si usted retiene y usted va a tener siempre las manos llenas, ya Dios no le va a dar porque va a decir, le di y ahí lo retiene, ahí lo tienen, no más. Con eso va a tener siempre, con lo que está reteniendo. Pero si usted tiene un corazón dador y usted da de su comida, da de su ropa, da de sus, si tiene muchos tenis, si usted ve a alguien que no tiene, dele un par de tenis, no pasa nada. Dios le va a bendecir con otros. Es así. Y Dios eso quiere, que los ricos se despojen de sus riquezas para Dios darles más riquezas. Y hay muchos testimonios que gente que empezó a dar el 10%, Dios le dio tanto, dio el 20%, y gente que da el 90% de sus bienes se queda con el 10% y Dios los sigue bendiciendo. Así es de que el querernos hacer ricos es pecado. Siempre nosotros tenemos que decir, Señor, dame lo suficiente. Muchas veces la gente por quererse hacer rico juegan juegos de azares y prueban la fortuna. Isaías 65:11 lo prohíbe y Proverbios 20:21 también. Dice que los bienes que se obtienen deprisa no serán al final bendecidos, ¿verdad? Entonces, nunca debe de estar nuestro corazón en las riquezas, ni en juegos de azares, ni en nada de que lotería y todo para sacarme la lotería y tener mucho dinero. Nosotros debemos estar confiados que Dios es nuestro proveedor, que nuestra confianza no está en un cheque ni en un salario, que nuestra confianza está en el Creador del cielo y de la tierra y que Él va a ser siempre nuestro proveedor. Muy bien, también habla acerca de una parábola y antes de pasar a la parábola, hablemos un poquito sobre esto. Una parábola es una historia terrenal con un mensaje espiritual, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Se busca una verdad principal y también
esta parábola se aplica según el contexto. ¿Y qué es un contexto bíblico? Bueno, vamos a ver qué es un contexto bíblico en la página 237. Aquí merito 237 en la número 7. 237 dice: se usan dos reglas más para interpretar bien las palabras. En realidad son reglas importantes en la interpretación de todo tipo, de pasaje bíblico. La segunda regla es que todo pasaje y toda escritura debe ser interpretado de acuerdo al contexto. El contexto se refiere a los versículos que están inmediatamente antes o después del versículo leído que tratan del mismo tema. Quiere decir que el contexto son los pasajes vecinos, ¿verdad? Los que están antes y los que están después. Esos son el contexto. Entonces, siempre que nosotros veamos una parábola, un ejemplo, digamos, ¿por qué el Señor habló sobre esto? Y vamos a ver los contextos. Bien, de acuerdo con la tercera regla de interpretación, es que la parábola tiene que estar de acuerdo con toda la Biblia, ¿verdad? Tiene que ser una ilustración que no contradiga nada de la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros que aquí hubo en el capítulo 20 de Mateo, los obreros de la viña, que dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y contrató a unos desde la mañanita, a otros a mediodía y a otros más tarde, y a todos les pagó la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Y los que habían trabajado dijeron, no es justo, porque les dio la misma cantidad si estos nada más trabajaron una hora. Y el Señor les dijo, no te hago agravio, te estoy pagando lo que te prometí. Sí, pues entonces no te quejes. ¿Y saben qué? Él es libre de ser generoso. A mí esto me recuerda mucho